Ahora, recuerden ustedes que en la clase pasada les dije que íbamos a ver comunicación celular y que revisaran su clase de comunicación celular, ¿ya? Entonces, ahora es importante saber qué conceptos quedaron claros con respecto a la comunicación celular. Somos organismos pluricelulares. Como consecuencia de eso, la integridad de nuestras funciones depende de la comunicación de nuestras células. Entonces, es muy importante comprender la comunicación celular. Ya, bueno, los objetivos de la clase es distinguir las bases de la comunicación, identificar los tipos de comunicación celular, diferenciar los tipos de receptores celulares, reconocer a los diferentes mensajeros químicos y su modo de acción, comprender el proceso de transducción de señales y sus rutas, conocer la regulación de la comunicación celular. En biología nosotros tuvimos una clase de comunicación celular. Ahora nosotros vamos a profundizar eso. Por lo tanto, yo necesito que ustedes manejen los conceptos que vimos en biología. ¿Ya? Y aquí tenemos las preguntas en que vamos a partir la clase. ¿Cuáles son los elementos básicos en proceso de comunicación celular? Quiero que me cuenten ustedes. ¿Cuáles son los elementos básicos? Cuando nosotros hablamos de comunicación celular, ¿qué elementos juegan aquí un papel importante? El mensajero. Antes del mensajero, La señal. el mensajero señal lo mismo. El emisor. ¿Ya? La célula emisora. La célula emisora. La célula emisora. ¿Cómo? El tipo de mensaje. ¿Ya? El mensaje. Después. ¿Cómo eso? El canal por donde viaja. ¿Ya? Y después, lo más importante, El tipo de receptor. el receptor, ¿cierto? El receptor de la célula receptora, ¿ya? La célula blanca. Entonces, cuidado con eso de la membrana que mencionaba acá, porque hay mensajes que no se reciben en la membrana, ¿acuerdo? Hay unos que se reciben en el citosol o en el núcleo, ¿ya? Entonces, importante eso. Ya. Defina transducción de señal y dé un ejemplo concreto. Cuando nosotros hablamos de transducción de señal, ¿de qué estamos hablando? El concepto de transducción. ¿Ah? Puede ser la señal de un neurotransmisor. Una sinapsis. Puede ser un ejemplo como la señal de sinapsis o no. ¿Por qué no? Es como la respuesta de una célula a un estímulo exterior, ¿o no? Pero para que dé respuesta, ¿qué tiene que pasar? Es justamente la transducción. Tiene que recibir una señal. Recibe la señal y Tiene que haber un cambio en la... Como una codificación, ¿no? ya, es como una decodificación, ¿cierto? Entonces, la célula transforma esa energía que recibió del medio externo en energía propia, ¿ya? Se genera igual como un cambio en los voltajes. ¿Puede ser? Depende, claro, en el caso que tú estás hablando de la sinapsis, ¿ya?
tenemos el neurotransmisor. ¿Qué es lo que hace el neurotransmisor? ¿Qué es? Es un compuesto químico, ¿ya? Que contacta, pensemos en aquel que va a contactar directamente con un canal iónico. Entonces, la presencia de esa señal asociada al canal iónico va a generar un cambio eléctrico en la membrana. Y entonces ahí ocurrió una transducción. Tenemos una energía química que se transforma en energía eléctrica, que es propia de la membrana, de esa célula. ¿Sí? Esa es la transducción. Bien. ¿Cuál es la función del modulador? Modulador. Ejemplo modulador, que no se deben olvidar nunca. Ejemplo de modulador. Proteína G. No se pueden olvidar nunca, 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 nunca. Es un papel muy importante. ¿Cuál es la función de la proteína G? ¿Qué ocurre cuando nosotros recibimos un estímulo que es captado por un receptor acoplado a proteína G? ¿Qué ocurre? Nosotros en la clase esa de comunicación hablamos bastante de la proteína G, porque es muy importante en muchos procesos fisiológicos. ¿Qué es lo que hace la proteína G? Dice receptor asociado a proteína G. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recibe la señal. No recibe la señal. El receptor recibe la señal. ¿Y? No. No, no. ¿Es un intermediario? Intermediario entre El receptor y el receptor y... el que manda la energía, la célula. No, pues la célula no, estamos dentro de la membrana. Cuidado. No traduce nada. Aquí no hay traducción, acuérdense de transducción. ¿Ya? Pero estamos cambiando una energía en otra. Entonces, ¿intermediario entre qué? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? Se recibió la señal. Pero tan rápido no, cuidado. Entre el receptor y... ¿A otro mensajero? No. Es que vimos como 200 proteínas y vimos que... ¿Vieron qué? ¿Qué dice? ¿Vieron qué? Vimos muchas proteínas. Me acuerdo de la que me esa frase. ¿Ya? Entonces, a ver, O sea, la proteína G ayuda a la señalización dentro de la membrana, quizás dentro de la célula. eso dentro de la célula. Da la respuesta. No da ninguna respuesta. No. El intermediario entre El receptor
entre el receptor y el transductor. Eso es lo que hace el modulador. Transforma. No, intermediario. Es, activa el transductor. Realmente. Eso es lo que hace. ¿Ya? Porque, ¿qué hace la proteína G? Va a activar una enzima. Y esa enzima, ¿qué va a hacer? Va a permitir la formación de segundos mensajeros. ¿Qué hacen los segundos mensajeros? No transportan nada. A ver, segundos mensajeros. De un ejemplo, segundo mensajero. No. Yo te quiero pegar a la quina. Segundo mensajero. Amplifica la señal. Amplifica la señal. Eso es lo que hace el segundo mensajero. Amplifica la señal. ¿Ya? Ya. Mencione 3 segundos mensajeros e indique su acción en la célula. Díganme uno por lo menos. Pensemos, tengo el receptor, la proteína G, que va a activar aquí encima a la adenilato ciclasa, por ejemplo. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? Va a permitir la formación de AMP cíclico. Esa es otra molécula que no se puede olvidar nunca. AMP cíclico. ¿Cuál era? ¿Cómo era? AMP. ¿Cuál era la clase? Adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa. Ya que a partir del ATP forma AMP cíclico. ¿Sí? ¿Y ella es un segundo mensajero? No, el AMP cíclico es segundo mensajero. La adenilato ciclasa es el transductor. Ya, y entonces ya habíamos dicho que la función de los segundos mensajeros era amplificar la señal. La señal a nivel intracelular. Y ya estamos dentro de la célula. Ya. Entonces, aquí tenemos en resumen el proceso. Identifique la función de los elementos de la comunicación celular. Primer mensajero, ¿qué va a hacer? Recibí, enviar el mensaje. Ya. El primer mensajero es el mensaje propiamente tal, ¿cierto? Él es el responsable de activar a la célula blanca. Receptor. Recibe la señal. ¿Cómo? Recibe la señal. Es una molécula específica que va para el primer mensajero, ¿cierto? Recibe la señal. Transductor. Es que como que decodificaba el mensaje, ¿no? ¿Decodifica la señal? ¿No? La envía. No. Bueno, aquí falta el modulador. No está. ¿Y dónde va a ser? Antes Entre el receptor y el transductor, pues si eso es. es el que transformaba la línea. Sí. No. El transductor. ¿El transductor qué hace? Si después viene el amplificador, ¿qué hará el transductor? ¿Y se los separan? No transporta nada. Transductor. Prepara la señal. No. ¿Qué son los transductores normalmente? Enzimas. ¿De qué hacen esas enzimas? Permitir que se formen los segundos mensajeros. ¿Y los segundos mensajeros qué son? Amplificador. Amplificadores. Entonces los transductores son los que crean a los amplificadores. Justamente, sí. Eso es. ¿Ya? El transductor vendría siendo la proteína G, ¿o no? No, ese es el modulador.
Ah, y un El transductor transductor sería la es la adenilato ciclasa. esa, porque la adenilato esa crea la MPK. Justamente. Sí. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ejemplos de uno segundo mensajero, efecto interno, respuesta celular. ¿Qué hace el amplificador? ¿Qué hará un amplificador? Amplificar ¿Y se amplifica? Poder distribuir, ¿cierto? Esa señal que ha sido transducida a gran parte de la célula, para que la célula pueda tener muchas respuestas en conjunto para que se vea el efecto. Si fuera una sola molécula que se activa, no tendría ningún sentido. Entonces vimos, por ejemplo, que la adrenalina en las células hepáticas va a inducir a que se degrade el glucógeno y de moléculas de glucosa. Entonces, una molécula de adrenalina, bajo todo este proceso, va a dar al final 10.000 moléculas de glucosa, una sola. ¿Ya? Gracias al proceso de amplificación. Bien. Entonces, muy importante, la comunicación va a permitir mantener la vida de nosotros, organismos pluricelulares. ¿Ya? Se responde en forma global, coordinada y armoniosa. Vamos a ver que hay un buen sistema de comunicación y eso se hace a través de mensajeros químicos. Entonces aquí tenemos, la célula va a tener muchos receptores y depende de las señales que reciba, es lo que va a hacer la célula. En este caso, están activados los receptores de supervivencia de la célula se mantiene. Aquí se activan los receptores que inducen a la mitosis celular. Aquí a la diferenciación celular, y cuando la célula no es capaz de responder a los estímulos del medio, entonces la célula Entonces, las bases de la comunicación celular, tenemos, ya habíamos hablado de los elementos básicos que necesitamos y los mensajeros químicos secretados en líquido extracelular o en contacto directo de una célula a otra, dependiendo del tipo de comunicación que haya entre una célula y otra. Existen diferentes tipos que ya vamos a recordar, porque ustedes lo saben. Entonces, los mensajeros químicos se unen a proteínas receptoras que pueden estar en la membrana celular, en el citosol o en el núcleo. Y va a desencadenar una secuencia de cambios intracelulares que generan los efectos fisiológicos. Entonces aquí tenemos receptores en membrana. ¿Cuáles mensajes tendrán receptores en membrana? Desde el punto de vista químico, ¿qué particularidad tienen estos mensajes? Que se pueden unir a proteínas receptoras. Pero se unen a proteínas receptoras porque es indispensable. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa con este mensaje? ¿Puede atravesar la membrana? No, por eso. ¿Ya? Son hidrofóbicos. ¿Ya? El mensaje hidrofóbico. El mensaje hidrofílico, no hidrofóbico. Si fuera hidrofóbico, atraviesa.
son hidrofílicos. Entonces no pueden atravesar. No pueden atravesar la membrana, por lo tanto, por obligación tienen que tener receptores en membrana. Estos otros son pequeños e hidrofóbicos. Entonces el punto dijo el mensaje hidrofóbico. Hidrofílico, me equivoqué, dije hidrofóbico, hidrofílico. ¿Ya? Y en este otro caso, que tenemos receptores en el interior de la célula, los componentes son hidrofóbicos. ¿El mensaje se pasa? No queda la membrana. El mensaje es que no puede atravesar la membrana porque es hidrofílico. En este otro caso, es hidrofóbico. ¿Ya? Y pequeño. Con mayor facilidad. Claro, entonces puede atravesar. Profe, eso también va a influir en la velocidad, ¿Va a influir qué? como en la velocidad o no. Porque en lo que usted mandó en el material de apoyo salía algo sobre eso, decía que, no me acuerdo bien, pero creo que el hidrofílico era más lento, como el efecto, como que había... Porque al final no puede pasar directo, tiene que esperar. Ya, pero no es Como por la eso, respuesta. no es al revés. Normalmente los mensajes hidrofóbicos van a tener como función activar genes para que se sinteticen proteínas, para recién esas proteínas actúen en el metabolismo celular. En cambio, en el mensaje hidrofílico se activan proteínas que ya están sintetizadas y la célula da respuesta inmediatamente. No tiene que sintetizarla, que toma más tiempo, el caso del mensaje hidrofóbico. ¿Sí? Ya. Entonces, las células se van a comunicar y hay diferentes tipos de comunicación, como por ejemplo, comunicación por contacto dependiente. ¿Cómo Entonces, contacto dependiente? en que las células, las dos se tienen que unir, sí o sí, si no, no hay comunicación. Depende del contacto. ¿Eh? Tiene que ser como un contacto así, Es fijo, correcto. harto rato. No importa el tiempo, pero lo importante es que la proteína de membrana de la célula emisora coincide con una proteína de membrana de la célula receptora y se acoplan. ¿Ya? Y ejemplo tenemos los linfocitos T-killer. Los linfocitos T-killer, ellos se van a asociar a determinados receptores de membrana cuando las células están, por ejemplo, muy infectadas. Y entonces, el hecho de contactar estas proteínas van a activar a las caspasas. Las caspasas son una serie de proteínas con actividad enzimática que organizan a la célula para que la célula entre a apoptosis. ¿Sí? En este otro caso, tenemos las células que están emitiendo señales a células vecinas. Esa es la relación paraclínica. ¿Ya? Y la importancia de esta comunicación es que una célula puede emitir muchos mensajes y activar a muchas células vecinas. Creo que un ejemplo de eso. En el estómago, nosotros tenemos la necesidad de producir la enzima que degrada las proteínas. Entonces, para que se active la síntesis de esta enzima es necesario producir ácido clorhídrico y pepsinógeno, que es el precursor de la enzima. Entonces, se tiene que liberar una hormona que active a las células que producen el pepsinógeno y el ácido clorhídrico.
Eso está en el mismo sitio, ahí, en el epitelio del intestino del estómago. Eso es paraclínico. Tenemos también la comunicación a través de neuronas. Entonces, las neuronas a través de la sinapsis se van a conectar con otras neuronas, con músculos y con glándulas. Las dendritas son las prolongaciones cortas que reciben la señal de una neurona a otra. Los pasan al cuerpo neuronal, después pasa al axón, y acá en la base del axón vamos a tener las vesículas que liberan el neurotransmisor. Pero, insisto en eso, las células blanco de una neurona no solamente otra neurona, puede ser un músculo, puede ser una glándula. Y tenemos la comunicación endocrina, la cual requiere que la señal pase por la sangre y llegue a sitios muy alejados de la célula emisora. Tenemos también la autocomunicación, la autocrina. ¿Ya? La célula va a liberar su señal, pero cuando hay exceso de señal, ella misma tiene receptores para esa señal y deja de sintetizar. En este otro caso, tenemos las uniones estrechas, en que en los epitelios, por ejemplo, se llama yuctacrina esta comunicación. Entonces, una célula está mandando continuamente todas las señales que ella está recibiendo. Se las manda a la célula vecina y así sucesivamente. Este es el epitelio. Y esta es la comunicación a través de proteínas como canales. Entonces, está recibiendo la célula señales e inmediatamente Pasa por ahí, pasa por como ahí. por un tubito. Claro. ¿Y esa cómo se llama? Yuctacrina. Profe, ¿la yuxtacrina qué tipo de comunicación pertenece? ¿Cuál? La yuxtacrina. Yuctacrina es un tipo de comunicación. Es una parte. No es una parte. Así como hablamos de endocrina, hablamos de yuctacrina. Es otro tipo más. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de comunicación hay aquí en el epitelio? ¿Cómo? Aquí. Estamos hablando del epitelio. Puede ser por contacto. ¿Ah? Sí, sí. No. Estos tienen proteínas que están siempre asociadas a la membrana. Cuando vimos los epitelios, ¿qué tipo de comunicación hay? Paracelular Paracelular y transcelular, ¿cierto? En este caso, ¿qué es? transcelular, Paracelular, entre una célula y otra. Sí. Transcelular que atraviesa la célula. La Transcelular sería, por ejemplo, esta del... serie de arriba, La- la endocrina, ¿no? No, cuidado. Una cosa son los epitelios y otra cosa son las Ya, comunicaciones. entonces nada que ver, ya, no hay que Pero juntarla. aquí estamos hablando de epitelios. Ya. ¿Sí? celular se comunica cuando se toca. No es cuando se toca, ellos siempre están unidos. Ya. El epitelio siempre está unido. Entonces, para que trabaje el epitelio como un todo, entonces tiene estas proteínas que tienen forma de canal. Entonces, las señales van pasando continuamente de una célula a otra. ¿Ya? Pero prefiero a dar ¿Perdón? prefiero a dar Ahora. Por favor. Aquí estoy. No, ya estamos.